Hola, vamos a trabajar hoy con función exponencial logarítmica y con actividades prácticas de las mismas. Bien, las funciones exponenciales no desplazadas presentan las siguientes características comunes. El dominio son todos los reales. Podemos ver ahí que tenemos los gráficos y podemos ver que la imagen son los reales positivos. F de x es mayor que 0 para todo x que pertenece a los reales. Esto nos indica el intervalo de positividad de la función exponencial, que también es todos los reales, siempre que la misma no esté desplazada. Puesto que para todo b distinto de 0, b elevado a la 0 es igual a 1, la gráfica f de x interseca al eje de ordenadas en el par ordenado 0, 1. Es decir, que el punto de corte con el eje y es el 0, 1. Y puesto que para todo valor real x, b elevado a la x es distinto de 0 siempre, concluimos que las funciones exponenciales no tienen intersección con el eje de abscisas. Estas características son comunes ya sea para la base mayor que 1 o para la base entre 0 y 1. Ahora vamos a ver las características distintivas dependiendo de la base de la función. Si la base es mayor que 1, la función es creciente y el intervalo de crecimiento es todo el dominio, de menos infinito a más infinito. Cuando la variable independiente tiende a tomar valores muy pequeños, la función tiende a anularse, pero nunca toma el valor 0, nunca lo asume. Y podemos decir que posee una asíntota horizontal cuya ecuación es y igual a 0. En cambio, cuando la base es entre 0 y 1, el comportamiento es decreciente para todo el intervalo del dominio, de menos infinito a más infinito. Cuando la variable independiente tiende a tomar valores muy grandes, la función tiende a anularse, pero tampoco lo asume, y posee una asíntota horizontal cuya ecuación es y igual a 0. Con estas breves características de la función exponencial vamos a comenzar a resolver la actividad 17 de la guía, que dice lo siguiente. Dadas las siguientes funciones exponenciales, nosotros vamos a trabajar solo con el primer inciso, f de x igual a 3 elevado a la x menos 9, se te solicita que aproxime su comportamiento gráfico identificando puntos notables y signos de su coeficiente constante. Determines su dominio imagen. Identifique los intervalos del dominio para los cuales la función es positiva, negativa o nula. Identifique los intervalos del dominio para los cuales la función crece o es decreciente. Escriba la ecuación de la asíntota horizontal y analice si presentan algún tipo de desplazamiento, ya sea horizontal o vertical. Bien, vamos a hacer el primer inciso, la primera función de la actividad 17. Aproxime su comportamiento gráfico identificando puntos notables y signos de sus coeficientes constantes. Lo que vamos a hacer acá es buscar la intersección con los ejes para poder después realizar la gráfica, aproximar el comportamiento gráfico. Cuando nosotros vimos esto en el cursillo de ingreso, ¿cómo encontrábamos el corte con los ejes? ¿Sí? Con el eje Y, con el corte con el eje de ordenadas, ¿qué es lo que teníamos que hacer? X igual a 0. Para ver en qué valor de Y corta al eje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar a X por 0 en la función y vamos a obtener 3 elevado a la 0 es 1, menos 9, menos 8. Entonces, ¿cuál es el punto de corte? X, 0 y menos 8. Vamos a marcar ese punto en el gráfico. En X0 y es menos 8. Bien, entonces ahora ¿qué vamos a buscar? El corte con el eje X. En este caso, el corte con el eje X, ¿cómo lo vamos a buscar? Y igual a 0, lo que es lo mismo f de x igual a 0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igualamos la función 3 elevado a la x menos 9 a 0. Y vamos a despejar. Lo que yo estoy buscando, cuál es mi incógnita, es cuál es ese valor de x. Ese valor de x, ¿qué tengo que ver? Y bueno, vamos a analizar. El 3 elevado a qué número es igual a 9. X igual a 2. ¿Sí? 3. Bien. Entonces, estábamos analizando 3 elevado a qué número es igual a 9. X igual a 2. 3 elevado al cuadrado es 9.
Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a escribir el punto. ¿Cuál es el punto de corte con el eje de abscisas? X2 y 0. ¿Sí? Vamos a marcar ese punto en X2 y 0. Luego, lo que podemos hacer es trazar la gráfica. Bien. Una vez que tenemos el gráfico, vamos a seguir con el resto de los incisos. B. Determina su dominio imagen. ¿Cuál es el dominio de esta función? En este caso, tenemos que el dominio de esta función son todos los reales, como podemos ver en la gráfica. Entonces, el dominio de F son todos los reales. Bien. Y también hay que identificar la imagen de la función. ¿Sí? Para identificar la imagen de la función, nosotros sabíamos, cuando habíamos visto que una función con base, una función exponencial del tipo y igual a b a la x, nosotros sabíamos que si b es mayor que 1, en este caso podemos graficar como ejemplo 3 elevado a la x, sabíamos que el punto de corte era en 1 y que se aproximaba a 0, pero jamás asumía ese valor. Entonces, esta función, que es la y igual a 3 elevado a la x, podemos observar que la que nosotros estamos trabajando, que es y igual a 3 a la x menos 9, es la función desplazada. 9 unidades hacia abajo. Entonces, si el punto de corte era en 1 y está 9 unidades hacia abajo, el corte es el menos 8. Y la asíntota que teníamos en y igual a 0 anteriormente, ahora lo vamos a tener en y igual a menos 9. Es decir, que se aproxima al valor, pero nunca asume el valor menos 9. Entonces, la imagen es desde menos 9 a más infinito. Bien. El C. Identifique los valores del dominio para los cuales la función es positiva, negativa, nula. Entonces tenemos que f de x va a ser mayor que 0, o lo que es lo mismo decir que va a ser positiva, y vamos a escribir como lo vimos en la filmina anteriormente, para todo x que pertenece, y vamos a escribir el intervalo. El intervalo en donde la función es positiva. Podemos ver que es positiva de 2 a más infinito. Nos pide cuando es negativa, es decir, cuando la función es menor que 0, para todo x que pertenece al intervalo, cuando esta función está por debajo del eje de las abscisas, de menos infinito a 2. ¿Y qué es lo que pasa en 2? Esa función es igual a 0, es decir, la función es nula, que también es lo que sacamos cuando quisimos calcular el corte, la intersección con el eje. En x igual a 2. Bien. Luego nos pide que identifiquemos los intervalos del dominio para los cuales la función es creciente o decreciente. ¿Qué podemos decir de esta función exponencial con base mayor que 1? Que es una función creciente que crece en todo su dominio. Entonces, f de x es creciente para todo x que pertenece al intervalo de menos infinito a más infinito. Es decir, que esta función no decrece nunca. En el inciso E nos pide la ecuación, que escribamos la ecuación de la asíntota horizontal, como vimos anteriormente. Decíamos que la asíntota estaba en menos 9, en y igual a menos 9. Es decir, que la función nunca asumía ese valor, pero cuando la función toma valores más pequeños, se tiende a tomar el valor menos 9 sin asumirlo. Y en el F nos pide que analicemos si presenta algún tipo de desplazamiento, horizontal o vertical. Para poder analizar si presenta un desplazamiento, lo que vamos a hacer es comparar con respecto a la y igual a 3 elevado a la x. Es decir, que esta función que estamos analizando nosotros tiene un desplazamiento respecto a la y igual a 3 a la x. ¿Cuál es el desplazamiento que tiene? Como nosotros tenemos que es f de x menos una constante, podemos ver que es un desplazamiento vertical de 9 unidades hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿presenta desplazamiento? Sí, presenta un desplazamiento vertical. Desplazamiento vertical.
de 9 unidades hacia abajo respecto de y igual a 3 a la x. Bien, ahora vamos a trabajar con la actividad 19, que es una de las aplicaciones de la función exponencial, una aplicación económica, que dice lo siguiente. Una persona coloca un cierto capital en una entidad bancaria al 2% anual. Luego de 3 años, el monto que tiene en el banco es de 9.550,872 centavos. Se te solicita que grafiques la situación bajo estudio y que calcules el capital depositado originalmente. Para poder realizar esta actividad vamos a retomar un concepto que ustedes han leído en el teórico, que es el concepto de monto. El monto es igual al capital inicial por 1 más i elevado a la x. M es el monto. C es el capital inicial que ustedes, por ejemplo, colocan en un plazo fijo o en una entidad bancaria, como dice esta actividad práctica. 1 más i. I es la tasa de interés, puede ser anual, y x es el tiempo. Es el tiempo que transcurre. Si la tasa de interés es anual, el tiempo va a ser medido en años. Recordando esto que también ustedes pueden ver en el título de interés compuesto, esta es la fórmula que surge porque el interés que va transcurriendo, el interés del capital inicial que nos generó al año, se va capitalizando y genera nuevos intereses al año siguiente. Por eso utilizamos esta fórmula. Y nos va a servir ahora para resolver esta actividad. En la actividad 19 vamos a primero a calcular los datos, a sacar los datos del enunciado, que es lo que nos está dando como dato. Nos dice que una persona coloca un cierto capital en una entidad bancaria, al 2% anual. Entonces nos está dando como dato I, es el 2% anual. O lo que es lo mismo, un 0,02. Luego de 3 años nos está dando el X, la cantidad de años. Nos dice que en 3 años va a tener un monto de 9.550,872. Con estos datos vamos primero a realizar el inciso B para luego graficar la situación bajo estudio. En el inciso B nos pide que calcule el capital depositado originalmente. Como podemos ver, tenemos a M, tenemos I y tenemos X. ¿Cuál es nuestra incógnita? El C, que es el capital depositado originalmente. Entonces, el monto, vamos a reemplazar en esa fórmula el monto por 9.550,872. ¿Sí? ¿A qué es igual ese monto? El capital original, que es nuestra incógnita, por 1 más 0,02, que es la tasa, ¿sí? ¿Elevado a qué? A la cantidad de años que nos está diciendo el enunciado. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener que despejar? A C. Entonces, tenemos 9.550,872 dividido 1,02 elevado al cubo. ¿Sí? Esto que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da el capital? Ustedes cuando hagan la división nos va a dar que ese capital original es de 9.000 pesos. ¿Bien? ¿Cómo graficamos esta situación bajo estudio? Primero tenemos que tener en cuenta X es el tiempo, ¿sí? Y tenemos que es el monto en pesos. El capital inicial, uno de los puntos que nosotros tenemos como dato es el capital inicial. Cuando el tiempo es 0, digamos, el capital inicial es de 9.000. Fíjense que como nosotros tenemos que estamos representando el tiempo, vamos a graficar solamente de 0 a más infinito. Es decir, vamos a graficar en el primer cuadrante. Uno de los puntos que dijimos que teníamos
era los 9.000, que es el capital original. Yo parto con 9.000 pesos. Al cabo de 3 años, también tenemos el dato que al cabo de 3 años, vamos a graficar, al cabo de 3 años, el monto que nosotros vamos a obtener es de 9.550,872. Bien, acá ¿qué podemos ver? Que tenemos una función que es exponencial, ¿sí? La base es mayor que 1, entonces la función exponencial va a ser creciente. Y es exactamente lo que analizamos acá. Nosotros partimos 9.000 pesos, al cabo de 3 años vamos a tener un monto mayor que el original. Una vez analizada la función exponencial, vamos a analizar la función logarítmica. Se denomina función logarítmica de base b a toda función cuya expresión algebraica es y igual al logaritmo en base b de x, si solo si se cumple b elevado a la y es igual a x, donde b tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1, y x se denomina argumento de la función logarítmica. No existen los logaritmos de 0 ni de números negativos, por lo tanto el argumento de la función logarítmica siempre es mayor que 0. En símbolos decimos que f de x es igual al logaritmo en base b de x y existe para todo x mayor que 0. Las funciones logarítmicas no desplazadas presentan las siguientes características comunes. Son características comunes de la base mayor que 1 y la base que va entre 0 y 1. Entonces tenemos que el dominio son los reales positivos, la imagen son todos los reales, f de que la función interseca el eje de abscisas en el par ordenado 1, 0, y puesto que la función está definida para todos los x mayores que 0, concluimos que la función no presenta intersección con el eje de ordenadas, es decir, no presenta intersección con el eje de y. Las características de la función logarítmica, si la base es mayor que 1, son crecientes en todo el intervalo de su dominio, de 0 más infinito. Cuando la variable independiente tiende a tomar el valor 0, la función tiende a tomar valores muy grandes. Y posee una asíntota vertical cuya ecuación es x igual a 0. Cuando la base está entre 0 y 1, son decrecientes en todo su dominio, también de 0 más infinito. La variable independiente tiende a tomar el valor 0. Cuando la variable independiente tiende a tomar el valor 0, la función tiende a tomar valores muy grandes. Y posee una asíntota vertical también en x igual a 0. Vamos a realizar la actividad 22. Dada la siguiente función logarítmica, vamos a hacer el inciso 1, f de x igual al logaritmo en base quinto de x. Se solicita que aproxime su comportamiento gráfico identificando puntos notables y signos de su coeficiente constante. Determine dominio imagen, identifique los intervalos del dominio de f para los cuales la función es positiva, negativa o nula. Identifique los intervalos del dominio de f para los cuales la función es creciente o decreciente. Encuentres la ecuación de la asíntota vertical y analices algún tipo de desplazamiento horizontal o vertical. Para responder el inciso A de aproximar su comportamiento gráfico indicando puntos notables, lo que vamos a buscar son la intersección con los ejes. La intersección con el eje de ordenadas, como vimos en las características de las funciones logarítmicas, no posee. La intersección con el eje de abscisas es en 1, 0. Y como B es menor es mayor que 0 y menor que 1, la función logarítmica es decreciente. Podemos estimar su comportamiento gráfico de la siguiente manera. En el inciso B determina el dominio son los reales positivos y la imagen todos los reales. Identificar los intervalos del dominio de f para los cuales la función es positiva, negativa o nula. La función es positiva, es decir que f de x es mayor que 0 para todo x que pertenece al intervalo 0, 1. F de x es menor que 0, es decir, el intervalo de negatividad, donde es negativa la función, para todo x que pertenece al intervalo de 1 más infinito. Y cuando la función es nula, o lo que es lo mismo decir f de x igual a 0, en x igual a 1, que es el punto de corte con el eje de abscisas. El punto D dice identifica los intervalos del dominio de f para los cuales la función es creciente o decreciente. Como la base es menor que 1,
f de x es decreciente para todo su dominio, es decir, para todos los reales positivos, o lo que es lo mismo, para todo x que pertenece al intervalo de 0 más infinito. Encuentra la ecuación de la cita vertical. La cita vertical es x igual a 0. Y analice si presenta algún tipo de desplazamiento horizontal o vertical. Podemos observar que no presenta ningún tipo de desplazamiento. En esta actividad 24 nos dice que un capital de 7.000 pesos colocado en interés compuesto del 3% anual se ha convertido al cabo de unos años en 10.342,188 pesos. Se te solicita que grafiques la situación bajo estudio y calcules los años que han transcurrido. Lo primero que vamos a hacer es anotar qué datos nos da el enunciado, que podemos obtener el capital inicial de 7.000 pesos, la tasa de interés, que es el 3% anual o 0,03, el monto transcurrido determinada cantidad de años, 10.342,188. Vamos a realizar primero el inciso B, donde dice que calcule los años que han transcurrido para obtener este monto en realidad. Vamos a recordar la fórmula del monto, que era el monto es igual al capital inicial por 1 más i elevado a la x, que es la cantidad de años transcurridos. En este caso tenemos los 10.342,188 igual a 7.000 por 1 más 0,03 elevado a la x. Luego vamos a dividir ambos miembros por 7.000, obteniendo de un lado 10.342,188 dividido 7.000 y en el otro miembro 1 más 0,03 elevado a la x. Luego tomamos logaritmo natural en ambos miembros, que es la función que me permite bajar el exponente y expresarlo como un producto. Es decir, que decimos, el logaritmo de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Luego realizamos la división de los logaritmos y obtenemos que aproximadamente en 13 años vamos a obtener el monto de 10.342,188 pesos. Luego vamos a graficar la situación bajo estudio, que en este caso sería una función exponencial, en donde graficamos en el eje de las abscisas a x, que es el tiempo, y en el eje de ordenadas el monto, digamos, en este caso sería en pesos. Fíjense que comenzamos la gráfica desde 7.000, el punto de corte de la gráfica es de 0 a 7.000, graficamos en el primer cuadrante y tiene un comportamiento exponencial. Como la base es 1,03 es mayor que 1, por lo tanto la función exponencial es creciente.